Javier Milei es un presidente ilegal. No ilegal en su origen, nadie podría decir eso, porque Javier Milei armó o le armaron un partido, se presentó a elecciones, ganó las elecciones, ya su origen es legal. Pero es un presidente que ha decidido que las reglas, que las leyes, que la Constitución no rigen para él. Que se sentó en el sillón de Rivadavia y que puede, según él, según cree él, hacer lo que quiera sin cumplir con las leyes. Eso nos ubica de nuevo y todos los días un pasito más cerca de un régimen autoritario. En la democracia una de las cosas en las que coincidimos es que tenemos que cumplir con las leyes, no porque las leyes sean en sí mismo algo sagrado, no es porque las leyes sean justas. Hay siempre una diferencia grande entre lo legal y lo justo. Las leyes en general son la codificación y la puesta en común de las relaciones de fuerza de determinado momento. Por eso también las leyes van al Congreso y las leyes se cambian, etc. Ahora, tenemos las leyes y tenemos la Constitución y tenemos un presidente que decide no cumplirla y tenemos un montón de cómplices que o se hacen los distraídos o avalan que no la cumpla. Siempre recuerden que nosotros hacemos el foco en Javier Milei porque es el presidente, pero Milei no está solo ni cayó del cielo. Hay un sistema político, económico, judicial, social, que permite, sea por complicidad, o sea por omisión, o sea por silencio, que Milei haga todo esto. Y Milei lo va a seguir haciendo mientras pueda y lo dejen. También hay una responsabilidad ahí de los que lo dejan. Y tal vez podríamos decir de los que lo dejamos, porque cada uno desde nuestro lugar tiene que sostener esto. Y es una apuesta decir un presidente ilegal, ya lo sé. Ya lo sé. Pero tenemos que decirlo. Que Milei no crea en la ley no significa que nosotros no tengamos que contar todos los días cómo la viola y quiénes son los cómplices de que viole esa ley. Ayer a la noche, primero Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo a la tardecita se vienen novedades y efectivamente apareció un comunicado desde la oficina del presidente que no existe en el organigrama del Estado, pero bueno, seguimos normalizando que desde acá se anuncian las cosas, donde dijeron que tal como se comprometió el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones, y esta es la parte increíble porque ahora les voy a explicar por qué, dice, se dictará y remitirá al Congreso Nacional un decreto de necesidad de urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central. El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública. Hay tantas cosas mal en un párrafo solo. Arranco por el final, que lo vamos a repetir varias veces. Si vos debés 44.000 millones de dólares y pedís 10.000 más, debés 54.000 millones de dólares. En ningún planeta, en ninguna racionalidad, en ninguna escuela económica, nadie puede decir que no vamos a deber más. De hecho, el gobierno todos estos días dijo vamos a deber lo mismo. Bueno, acá en el comunicado dicen que va a haber una reducción de la deuda pública. ¿Alguien puede realmente tomar en serio? Hay que tomarlo en serio, puede ser el presidente, pero una mínima repregunta. ¿Cómo va a bajar la deuda si pedimos más deuda? Bueno, pero arranco primero por la cuestión del DNU. Ahí dice que se dictará y se remitirá al Congreso Nacional un decreto de necesidad y urgencia. Todos los DNU van al Congreso, no es que el gobierno es bueno y este lo manda porque es democrático. Todos los DNU tienen un procedimiento por el cual el presidente lo firma y tienen fuerza de ley desde el momento que salen publicados en el boletín oficial, pero pasan por el Congreso. Y el Congreso tiene que ver
qué hace con ese DNU y tiene dos opciones, rechazarlo o aprobarlo de hecho. ¿Cómo lo rechaza? Lo tienen que rechazar las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Si una sola de las cámaras lo aprueba, ese DNU queda vigente con fuerza de ley. Por eso el gran germen de todo esto, el gran problema de todo esto es que está mal la ley que regula el funcionamiento de los DNU. Porque se darán cuenta que si para sacar una ley necesitas que diputados y Senado lo apruebe y para sacar un DNU necesitas solamente que una Cámara lo apruebe, es más fácil sacar un DNU que una ley. Eso, que es una obviedad, nadie lo quiere cambiar. ¿Por qué? Porque cuando estás en la oposición no lo querés cambiar porque no te querés autolimitar para cuando llegues al oficialismo. Y cuando estás en el oficialismo no lo querés cambiar porque no te querés autolimitar. Bueno, es hora de que la oposición entienda que a veces te toca hacer oficialismo, a veces te toca hacer oposición y que no puede ser que hacer un DNU sea más fácil que hacer una ley. Además de todo esto, hay una ley, que es la denominada Ley Guzmán, que, como ya tuvimos esta experiencia de que hubo un gobierno, el gobierno de Macri, que tomó una deuda con el FMI y no la pasó por el Congreso, pese a que la Constitución dice que tienen que pasar por el Congreso, pero no importa. Hicieron una ley durante el gobierno de Alberto Fernández, que la mandó Martín Guzmán, que era el ministro de Economía, por eso se la conoce como Ley Guzmán, que dice en su artículo 2, dispónese que todo programa de financiamiento, o sea, cambiar la deuda que ya hay, u operación de crédito público, o sea, sumar nueva deuda, realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá una ley del Congreso que lo apruebe expresamente. Por ende, no se puede aprobar un acuerdo con el FMI por un decreto de necesidad y urgencia. No se puede. Está prohibido. Ahora, el gobierno hace esta operación, y ahora vamos a mostrar algunos archivos y más información, diciendo, yo firmo un DNU, se lo mando al Congreso como si fuera que son buenos, a la vez lo tienen que mandar igual, y el Congreso me aprueba un DNU donde no está la letra chica del acuerdo con el FMI, sino que me apoya de que yo vaya y acuerde, o sea, que básicamente quieren que el Congreso avale un cheque en blanco. Bueno, evidentemente el Congreso no debe hacer eso. Primero porque no le puedes dar un cheque en blanco a un gobierno para que acuerde con el FMI. Segundo porque es ilegal. Es ilegal. Y hay que decirlo. Aunque quede perdido hoy, en algún lugar va a quedar registro de que hubo gente que sostuvo que esto es ilegal. Tan ilegal es que ayer fue jueves a la tarde. El domingo a la noche, Milei fue a conversar con Luis Majul. Porque se ve que no había quedado claro lo que había dicho el sábado en el Congreso, entonces se fue el domingo a explicarlo de nuevo al programa de Majul. Y hubo una pregunta de Majul que llamó mucho la atención, porque Majul le preguntó explícitamente sobre esto. Le dijo, ¿vos tenés sí o sí que pasar por el Congreso para aprobar un acuerdo con el FMI? Fue muy explícita la pregunta, llamó mucho la atención porque Majul no se dedica a hacer periodismo, se dedica a hacer las preguntas que le dicen que tiene que hacer, como Jonathan Viale y como toda esa banda, y ya quedó toda la vista, no hace falta explicar mucho más. Entonces le dijeron que diga esa pregunta. Bueno, Majul preguntó, y Milei contestó que iban a cumplir la ley Guzmán. Miren. Bueno, nosotros ahora vamos a estar enviando el programa al Congreso. Y después, digamos, vendrá la aprobación del BOR y una vez que esté eso, digamos, o sea, llegan los fondos y... Cálculo, mayo, junio, no se puede decir. Y para los que dicen que el haber anunciado que se presenta al Congreso es un condicionamiento que les pidió el Fondo Monetario, ¿eso se los pidió el Fondo o se lo plantearon ustedes? No, eso tiene que ver con nuestro sistema jurídico. Digamos, desde que Guzmán puso esa ley. Hay que hacerlo. Claro. ¿Y usted está de acuerdo con eso? No importa, digamos, yo digo, o sea, cuando vos vas a jugar a un partido de fútbol, ¿cuántos son digamos? 11. Ok, ¿podés poner 15? No. ¿Cuántos entran? 11. ¿Cuántos arqueros puede tener? 1. Listo, dale, ya está. ¿Por qué? Digo, la regla de juego son las reglas de juego. Yo digo, juego en la cancha que existe. Esto fue el domingo.
El domingo el presidente se hizo preguntar por Majul y le contestó a Majul que iba a respetar la ley Guzmán, que dice, como les mostré recién, cualquier acuerdo con el FMI, sea reprogramar el préstamo que hay o sea tomar nueva deuda, tiene que pasar por una ley del Congreso donde esté específico el acuerdo. Entonces el Congreso lo trata como una ley. ¿Cuál es la diferencia entre tratar una ley y un DNU? El DNU se aprueba o se rechaza entero. La ley se puede modificar. Pero además se hace con el procedimiento de una ley. Con un DNU lo haces a la inversa. El DNU está vigente hasta que el Congreso hable. La ley no está vigente hasta que el Congreso lo apruebe. Es el camino al revés. Y el domingo dijo una cosa y ayer dijo otra. Ahora vamos a intentar entender por qué. Porque en el medio pasaron cosas y el gobierno sigue perdiendo dólares y por eso está tan desesperado porque vengan los dólares. Hay algo también que ayer hicieron circular y es cierto. Milei se hizo preguntar por Majul si el FMI no exigía que pase por el Congreso, para decir, no, el FMI no exige que pase por el Congreso, eso es la ley argentina. Y ayer circularon que al FMI efectivamente no le importa si pasa por el Congreso, porque eso es ley argentina. Tienen un punto ahí. Al FMI no le importa si pasa por el Congreso en términos estrictamente de su lógica interna para entregar el crédito. Sí quiere que pase por el Congreso, porque al FMI sí le interesa cuál es la postura de la oposición y cuál es la fortaleza política del presidente. Y sí le interesa también porque esta oposición en algún momento puede volver a ser gobierno. Entonces le interesa en esos términos. Pero no es que la entrega de la guita está sujeta a que el Congreso argentino lo apruebe. Eso es ley argentina. ¿Se entiende la diferencia? De hecho, el FMI ya lo hizo. Con Mauricio Macri no pasó por el Congreso y le prestaron, no solo no pasó por el Congreso, con Macri no hubo ni siquiera un expediente dentro del Estado Nacional que justificara ir a tomar el crédito. Fueron Caputo y Duhovne como si fueran a la cueva del barrio y se trajeron 44.000 millones de dólares. Así está explicitado en un informe de la Auditoría General de la Nación. Para comprar una lapicera en el Estado tenés que hacer 3 presupuestos y hacer un expediente que explique, necesito lapiceras. No hubo expediente para la toma de Macri y se la dieron igual. Y ahora quieren más, el mismo, Caputo. ¿Y por qué el mismo? Y ahí hay otro de los temas que está relacionado con lo que voy a hablar ahora, que es la Corte Suprema. Porque el Poder Judicial argentino se ocupó de no investigar esa toma de deuda ilegal. Hay una causa judicial que la tiene la jueza María Eugenia Capuchetti, designada por Mauricio Macri, luego de varios pasos por la Agencia Federal de Inteligencia, que la hizo subir en el concurso en el cual le había ido bastante mal. Y esa jueza no mueve la causa. Tiene en sus manos este informe de la Auditoría General de la Nación que dice que la deuda fue absolutamente irregular, que no hubo expediente, que la tomaron funcionarios que no tenían competencia, que no hubo ni siquiera intervención del presidente como debería haber, que no se incorporó la guita al presupuesto, que se timbiaron la guita, todo eso está en el expediente. Y Caputo no solo no fue en cana, es ministro de vuelta. Es ministro de vuelta. Bueno, Milei decía el domingo que tenían que cumplir la ley Guzmán, que no podían hacer esto por DNU. Eso fue el domingo. Ayer a la mañana, recuerden, a la tarde apareció esta novedad, a tarde-noche, de que lo van a hacer por DNU. Ayer a la mañana, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo que también no se puede hacer por DNU. A la mañana, mira. Ayer, entre varias de las versiones que aparecieron respecto del tema del Fondo Monetario, circuló una en el sentido de que si el gobierno no lograba la autorización del Congreso para negociar, eso podía salir por decreto. ¿Es posible eso, Guillermo? Mira, yo creo que plantearse que cuando esté el acuerdo cerrado con el fondo, el Congreso no lo apruebe, sería un delirio, ¿no? Porque el Congreso siempre ha aprobado los acuerdos. Obviamente, la posibilidad de que sea por una aprobación por decreto no es real tampoco, porque no lo permitiría el Fondo Monetario. Yo creo que el fondo requiere
institucionalidad y la seguridad jurídica que el acuerdo sea aprobado conforme a lo que establece la legislación y los antecedentes en Argentina, ¿no? La ensalada que se hizo Guillermo Francos. Bueno, sí y no. A ver, Guillermo Francos dice efectivamente que no se puede hacer por decreto. Esa parte es verdad. No se puede hacer por decreto de vuelta porque la ley lo prohíbe. Ahora, no es cierto lo que dice Guillermo Francos, que siempre el Congreso lo aprobó. Durante el gobierno de Macri no pasó por el Congreso el acuerdo con el FMI. Y tampoco es cierto, como les dije recién, que el FMI requiera eso en su burocracia interna. El FMI te la puede prestar como se la prestó a Macri sin que pase por el Congreso. Es una cuestión de ley local. De ley local. Bueno, eso fue a la mañana. A la tarde avisaron que lo van a hacer por decreto. Ya lo dejaron en offside al jefe de gabinete. Entonces fue Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, hombre muy cercano a Karina Milei, fue a América 24 a explicar que bueno, que ahora sí, por decreto, mirá. Sí, como todo decreto de necesidad de urgencia, seguramente lo tomará para tratar la comisión bicameral, tendrá que emitir un dictamen, y es la idea del gobierno, una vez que tenga dictamen de comisión, llevarlo y someterlo a consideración del recinto para ratificar este decreto de necesidad de urgencia que autoriza al gobierno a realizar las operaciones que describe el comunicado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué decreto? Porque mientras lo revisa la comisión ya está vigente. Exactamente, una vez que lo emite el Poder Ejecutivo, tiene un plazo la bicameral y si no se puede abocar directamente, según la 26.122, el Pleno a tratarlo. Con este decreto y con este acuerdo, la Argentina va a ponerle punto final a la inflación y vamos a salir del cepo cambiario. ¡Epa! En el tiempo, eso son medidas, digamos, me entusiasmé rápidamente. Son las expectativas. O sea, ven la cronología, ¿no? Milei el domingo dice voy a cumplir la ley Guzmán. Francos a la mañana dice no puede hacerse por decreto. A la tarde dice lo vamos a hacer por decreto. A la noche Martín Menem dice sale por decreto. Esto es ilegal. No se puede. Está prohibido. Y además, si está todo tan bien, ahora lo vamos a escuchar al ministro Caputo, ¿no? Pero si está todo tan bien, ¿cuál es la necesidad y la urgencia? Si no hay problemas, si tienen los dólares, si no van a devaluar, ¿cuál es la necesidad y la urgencia? Porque el DNU es decreto de necesidad y urgencia. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia? Bueno, obviamente, no solo Milei no resiste un archivo de una semana, porque el domingo dijo una cosa, sino que no resiste un archivo de su propia vida. Ayer encontramos, por ejemplo, tweets de Milei, donde dicen, por ejemplo, aviso al FMI, esto es de julio del 2023, hace un año y medio. Si el Fondo Monetario Internacional continúa con esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el fondo. No podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras. ¡Viva la libertad, carajo! Julio de 2023. No está borrado este tuit. Lo pueden ir a encontrar. Ahí lo estoy mostrando. Eso es lo que quieren hacer. Más plata del FMI para rifarlo controlando el precio del dólar. Y no solo en Twitter, vamos a verlo a el ahora presidente Javier Milei, ¿qué decía sobre hacer este tipo de acuerdos con el FMI? Porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno? Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, o sea, no tiene voluntad de pago, no es solvente, ¿qué hace? ¿El ajuste a quién se lo tira? Se lo tira el próximo gobierno. Mirá si tuviéramos periodismo y si los que se acercan al presidente, a los ministros, les pusieran este archivo simplemente. Cuando un gobierno está hasta el cuello, va y le pide al FMI, que es un organismo nefasto, dijo al principio. ¿Querés ponerlo de vuelta? Ponlo de vuelta, porque es muy bueno. Ponlo de vuelta. Porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite
tirar el ajuste para adelante. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno? Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, o sea, no tiene voluntad de pago, no es solvente, ¿qué hace? El ajuste a quién se lo tira. Se lo tira el próximo gobierno. Tiene razón el Milei del pasado. No sé cómo lo explica el Milei del presente, el Milei del pasado. Es la misma persona, ¿eh? Pero tiene razón el Milei del pasado. Están yendo al fondo porque están ahogados. Ayer, por ejemplo, apareció un tuit de Ismael Bermúdez, colega del diario Clarín, que sigue muy de cerca datos financieros. Mírenlo y igualmente los que no lo están viendo se los explico, pero si lo vienen a ver es muy gráfico. ¿Por qué? Dice Ismael Bermúdez, son más los dólares que se van que los que ingresan. 8 meses consecutivos de déficit en la cuenta corriente de balanza cambiaria. Todo en rojo está. Todo en rojo. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que dice ahí, se van mucho más dólares de los que entran. La sangría permanente y sistemática de dólares, que lo venimos contando, tanto acá en la radio, en YouTube, como en el portal El Destape, de cómo el gobierno, para mantener ese dólar ficticio en 1.000, 1.200, lo que necesita es poner dólares arriba de la mesa. O sea, el dólar se controla con dólares. Si te gastas los dólares, te quedas sin dólares. Y todos los dólares que entraron el año pasado, el gobierno se los gastó. Y no tiene más. Por eso la necesidad de la urgencia. Ahora, ¿por qué? Porque hay una pregunta, ¿la necesita el gobierno? ¿La plata es para el gobierno o para quién es la plata? Bueno, con Caputo en el gobierno sabemos bien para quién es la plata. Es para los tipos a los cuales este gobierno les garantizó una timba financiera con el aval del Estado, que la hicieron en pesos y ahora necesitan pasar esos pesos a dólares. Las presiones al FMI para que nos dé guita, no son solo de este gobierno que está ahogado. Son de todos esos fondos de inversión y grandes empresarios que están colocados en pesos y quieren pasar esos pesos a dólares, porque vos no te podés llevar pesos. Quieren pasar esos pesos a dólares y después sacarlos del país. Para eso viene la plata del FMI. Para eso. Capaz que la usan un tiempito para mantener los dólares quietos y llegar a las elecciones con ese dólar quieto que te mantiene la inflación controlada. Ahora, la plata esa se va a ir. Porque es lo mismo que hizo Caputo en 2018 y lo va a hacer de vuelta. Porque Caputo no trabaja para el país. Caputo trabaja para los bancos, para las financieras, para los fondos de inversión. Y los paladines de la actividad privada, de eliminar el rol de achicar el Estado para darle lugar a los privados, organizaron desde el Estado el negocio más rentable del mundo en dólares. Y ahora quieren que lo paguen tus hijos y tus nietos. Porque si seguimos sumando deuda con el FMI, lo van a pagar tus hijos y tus nietos. Y seguimos sumando deuda con el FMI. Lo insólito de todo esto, y vuelvo al caso de Caputo, Caputo es la segunda vez que va a hacer esto. Lo hizo con Macri y lo hizo ahora. Y lo está haciendo ahora y lo estamos viendo. ¿Cómo termina esto? Mal. Mal. Cuando tuvimos dólar barato e inflación cero, fueron los 90 y terminó mal. Más desocupación, más pobreza, más indigencia, destrucción de la industria y en 2001 explotó. Terminó mal durante el gobierno de Macri. Más pobreza, más indigencia, desindustrialización y se terminaron yendo por los votos. Y va a terminar mal ahora. No hay otro final para esto. No lo hay. Excepto en la cabeza del ministro Luis Caputo, que ayer le decía esto. Ayer a la tarde, en medio de todo este quilombo, el ministro Luis Caputo le decía esto a empresarios en Mendoza. Es muy común escuchar, no, ya la vimos esto termina mal. En algún punto lo entiendo por el siguiente lado y por eso hago la aclaración, porque le pasa también a la gente
común, porque hay alguna similitud con cosas de pensar que, bueno, sí, yo veo, qué sé yo, la ropa sale 3, 4 veces lo que sale afuera, la electrónica. Entonces, esas similitudes con el pasado pueden hacer confundir a uno. Ahora, por eso es importante entender que esta vez no es el mismo caso. No aplica el ya la vimos. ¿Saben por qué? Porque no pasó nunca. Entonces no pudimos haber visto algo que no pasó nunca. No solo pasó, pasó con Caputo. O sea, él lo hizo, y no hace tanto, lo hizo hace 6 años. Y terminó mal. Terminamos con una deuda con el FMI, que no la vimos en nada. Porque también en esto yo vengo hace mucho peleando por recuperar las palabras. No está mal tomar deuda en sí mismo. O sea, la deuda no es algo peyorativo en sí mismo. Si vos te endeudás para generar producción, para generar infraestructura, para hacer un puerto, para hacer ferrocarriles, para hacer energía atómica, si te endeudás para crecer, no es en sí mismo mala la deuda. Justamente, todos nosotros nos endeudamos todos los días con la tarjeta de crédito para hacer cosas. Pero que sean cosas productivas para el país. Lo que ya hizo Caputo, y está haciendo de vuelta, es endeudarnos para pagar la timba. Ninguno de esos dólares va a ir para mejorar el país. Se van a ir todos. Todos. Y aún así el tipo, que ya lo hizo hace 6 años, y que está metido en una causa judicial que no se mueve, y por eso lo vuelve a hacer ahora, pues si se moviera la causa judicial como se mueven las otras, capaz que sería otra la situación de Caputo. Capaz que tendría que él andar explicando por qué no está en cana. Pero no. En Comodoro Pi no se lo toca a Caputo. Y entonces puede ir y seguir diciendo esto, que ahora en un futuro lo que van a faltar son pesos. Mirá. Hoy la base monetaria amplia son apenas, no llega a 7 puntos de producto, 6,7. Normalmente la base monetaria amplia osciló en Argentina entre los 14 y los 18 puntos. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que dije en la primera entrevista que me hicieron hace 14 meses. Vamos a ir a una competencia de monedas y aunque parezca alocado lo que voy a decir, en algunos meses van a faltar los pesos y la moneda fuerte va a ser el peso y eso va a seguir pasando. Entonces, ¿por qué no va a pasar nada? Porque no hay pesos para que pase algo. Porque 7 puntos de producto de pesos es lo mínimo que necesita la economía para funcionar. Entonces, entre que va a haber, digamos, muchas más reservas por el lado del Banco Central y entre que la emisión de pesos está frenada desde abril del año pasado, que no hay más déficit ni fiscal ni cuasi fiscal, 15 puntos de producto entre los dos que le fueron devueltos al sector privado, les vuelvo a decir, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Nada. Claro, el tema es que los pesos no lo tenés vos, lo tienen sus amigos. Y es clave esto, los pesos lo tienen sus amigos. Y con esos pesos van a comprar dólar barato. Y ese dólar barato lo van a fugar. Es tan evidente, porque ya lo hizo y porque está haciendo lo mismo. Y lo más loco de esto es que ayer también, esta es mi parte preferida del discurso de ayer, ante la evidencia, de que en algún momento este gobierno va a tener que devaluar, lamentablemente nadie quiere los efectos de una devaluación, que son terribles, generan pobreza, generan inflación, un montón de cosas, pero el gobierno se metió en ese problema y lo va a tener que hacer. Bueno, ellos insisten que no, pero escuchen, esta es mi parte preferida de la charla de ayer de Caputo, lo que dice Caputo respecto de qué va a pasar con el tipo de cambio. Como siempre dijimos, para el primer cuatrimestre, entonces debiéramos ya tener un nuevo acuerdo con el fondo que, bueno, sin ninguna duda va a ser muy beneficioso. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Que se preguntan seguramente muchos. No va a pasar nada. No va a pasar nada con el tipo de cambio. Podría hablar una hora de la parte monetaria y cambiaria para explicarles en detalle por qué.
pero los aburriría. No nos aburriría para nada, trate de explicarlo. Es espectacular. El ministro de Economía de un país te dice, no va a pasar nada con el tipo de cambio, quédate tranquilo, pero no te lo voy a explicar, al pedo. No tengo ganas. ¿Sabes qué? Créeme, o reventá. El tipo se los dice a empresarios que están ahí sentados. Y además les dice, y les repite, que va a tener un acuerdo con el FMI, que va a ser beneficioso para el país, y encima les vuelve a repetir en un momento que eso no genera nueva deuda. Posta, yo entiendo que alguien por ahí le pueda creer porque adhiere al gobierno, porque odia al peronismo, porque le parece que Milei es el genio de la estratosfera que nos va a llevar a no sé dónde. Ahora, que alguien te diga en la cara a un empresario, mirá, vos tenés deuda, tomás nueva deuda, pero debés lo mismo o menos, que se están tomando el pelo. Como diría Navarro, te toman por boludo. Es imposible de explicar. Bueno, ayer Caputo volvió a explicarlo. Ponelo. ¿Qué va a pasar con el acuerdo con el fondo? Bueno, un poco no, lo que dijimos siempre. Debiera haber un acuerdo, va a haber un acuerdo para el primer cuatrimestre. Nos hemos puesto de acuerdo en cómo sigue el programa económico. Como siempre dijimos, jamás el fondo pidió una devaluación, no va a haber nada de eso. Sí va a haber nuevos fondos frescos. Esos fondos van a ser para recapitalizar el balance, los activos del Banco Central. No van a implicar un aumento de la deuda bruta. ¿Por qué? Porque ese préstamo del Fondo Monetario que va a ir al Tesoro Nacional, el Tesoro Nacional con esos fondos va a recomprar deuda que tiene el Banco Central en su activo, deuda del propio Tesoro. Entonces va a estar cancelando deuda contra el Banco Central y va a estar reemplazando esa deuda por dólares que van a estar respaldando, por supuesto, los pasivos del Banco Central. Claro, dólares que después tenés que pagar. Yo lo voy a repetir de vuelta porque ellos lo repiten de vuelta. Si vienen fondos frescos, después los tenés que devolver. Por ende, ¿debés más plata? Es tan increíble que lo digan. Tan increíble. Y encima vuelve a contar, porque es efectivamente lo que veo que van a hacer, que van a cambiar deuda intrasector público en pesos por deuda en dólares con el FMI de fondos frescos, por ende más deuda. O sea que es doble la estafa. Doble. Porque la deuda entre el sector público efectivamente existe. Pero vos se la debés a tu propio Estado, a vos mismo, al sector público. No te impone condiciones el Tesoro al Banco Central si el Banco Central le debe plata. El FMI sí. No lo hagan en sus casas, ¿eh? Si le deben pesos a su primo, no le pidan dólares al cuevero de la esquina, por favor. Esto es lo que está haciendo Caputo. ¿Para qué? Vuelvo al inicio. Para que esos dólares se fuguen. Para que sus amigos que tienen pesos los pasen a dólares y los fuguen. Y lo hace porque es impune. Lo hace porque es impune. Nosotros hace años que publicamos esto en el Destape. Fuimos los primeros en publicar en el Destape que no había expediente porque un grupo de abogados, Francisco Berbic y su equipo, hicieron un pedido de acceso a la información pública y el gobierno de Macri les contestó. Y le preguntaron, ¿nos podés mostrar el expediente que justifique la toma de deuda con el FMI? Y el gobierno de Macri les contestó, no hace falta expediente, la tomamos así nomás. Y nosotros publicamos eso allá en 2018. Y todos miraban para otro lado. Y después efectivamente hubo una causa judicial y publicamos los informes de la Auditoría General de la Nación que muestran que esa deuda fue absolutamente irregular, violando todas las normas. Y Caputo sigue impune. Y ahora volvió a ser ministro y va a hacer lo mismo de vuelta. Porque puede y porque lo dejan.
También había una comisión en el Congreso que tenía que investigar la fuga durante el gobierno de Macri. ¿Ustedes conocieron algún informe de esa comisión? ¿Publicó algo esa comisión? Manejada por el peronismo, manejada por el peronismo, que tiene toda la información del Banco Central del gobierno de Macri, de todos los que fugaron. La tienen ahí la base de datos, la tiene el Congreso. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ahí estaría la lista de todos, de todos los que participaron de la anterior estafa de Caputo, la tiene el Congreso. ¿Por qué no la publican? ¿Por qué no muestran eso? ¿Qué están haciendo? ¿Qué prioridades tenían? Yo vi parte de esa lista, yo sé que la tienen. Entonces laburen y publíquenla para que esto se frene. Porque los que están en esa lista van a estar en la nueva lista de vuelta para que Caputo vuelva a hacer lo mismo. Y todo de forma ilegal. Todo de forma ilegal. Ahora, el gobierno no lo hace solo. Tiene a la Corte Suprema garantizando su ilegalidad. Javier Milei es un presidente ilegal hace rato, no solo con esto del fondo. Javier Milei, por ejemplo, se roba fondos que tienen que ir por ley a las provincias. Y las provincias van a la Corte Suprema y le dicen, necesito esta plata que me corresponde por ley, y la Corte Suprema se hace la distraída y no lo resuelve. Y esto lleva meses, meses y meses y meses. La misma Corte Suprema que está rompiendo la institucionalidad jurídica de la Argentina. Yo les hablé mucho, en muchas editoriales y también en publicaciones en el portal, acerca del fallo Levinas. El año pasado, en su última reunión, la Corte Suprema, solamente para hacerle un favor a Macri, firmó un fallo que dice que los expedientes que resuelve la justicia nacional asentada en la ciudad de Buenos Aires los puede revisar la justicia porteña. ¿Por qué hacían eso? Porque en el caso Correo, que estuvo 20 y pico de años en la justicia nacional, finalmente Macri tenía un fallo en contra. Entonces se quiso venir a la justicia porteña que la maneja él. Y la Corte Suprema rompió todo, le pasó por encima al Congreso, porque es el Congreso que tiene que decidir eso, y firmó un fallo solamente para favorecer a Macri. Ahora, lo que pasó con eso es que los jueces nacionales de todos los fueros le dijeron a la Corte, nosotros no vamos a cumplir ese fallo porque es ilegal. Porque vos, Corte Suprema, estás haciendo lo que tendría que hacer el Congreso. Y nosotros tenemos 3 poderes, vos no le podés pasar por encima a uno. Ahora, la Corte Suprema aceptó que Javier Milei viole la ley, viole la Constitución y nombre por ahora a un juez a dedo y por decreto, que es el Manuel García Mansilla. La Constitución es muy clara. Para designar a un juez de la Corte, el presidente lo propone, el Senado lo aprueba, el presidente finalmente firma el decreto y lo designa. Se saltearon al Senado. Es re sencillo, es ilegal. Y la Corte, esta misma Corte, que retasea los fondos a las provincias, que le hace favores a Macri pasándole por encima al Congreso, ahora le volvió a pasar por encima al Congreso aceptando que García Mansilla sea juez de la Corte. Lo insólito de todo esto es que Milei había nombrado a 2. Uno era Manuel García Mansilla y otro era Ariel Lijo. Bueno, ayer la Corte tenía su primera reunión con Manuel García Mansilla ya como integrante de la Corte. Y tenían que resolver si le daban la licencia al juez Lijo, porque el juez Lijo quiere quedarse con su carguito en Comodoro Pi, en el cual hace 20 años que también viola la ley, sistemáticamente, porque Milei lo designó en comisión hasta noviembre, entonces no quiere perder el laburito. Bueno, ayer la Corte Suprema finalmente le dijo que no. Pero yo subrayé este párrafo porque muestra la locura de todo esto. Dice, no le vamos a tomar juramento en comisión de esta Corte al doctor Ariel Lijo, mientras continúe desempeñándose como juez titular con acuerdo del Senado. O sea, Lijo efectivamente tiene acuerdo del Senado para ser juez de Comodoro Pi. No tiene acuerdo del Senado para ser juez de la Corte. Como no lo tiene Manuel García Mansilla. Pero Manuel García Mansilla firma esta resolución. ¿Se dan cuenta cómo están rompiendo la convivencia legal
la convivencia jurídica, la convivencia democrática? ¿Cómo un tipo que no pasó por el Senado le dice a otro tipo, no te tomo el juramento en comisión porque tenés otro cargo que sí pasaste por el Senado? ¿Me cuenta lo ridículo de todo esto? Y de verdad están rompiendo todo. Ayer, Mariano Martín entrevistó a Daniel Herbeta. Daniel Herbeta es miembro de la Corte Suprema de Santa Fe. Y el tipo dice que sí, que pueden desconocer fallos de esta Corte absolutamente promiscua. Mirá. Provincias, ¿qué se imagina usted respondiendo ante una convocatoria de esa Corte? Bueno, usted sabe que hay una Junta Federal de Superiores Tribunales de Sí. Justicia de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mañana creo que es la segunda reunión del año que se hacen periódicamente reuniones y bueno, ya el Tribunal Superior de La Pampa planteó de que este tema fuera considerado en el seno de la Junta Federal de Tribunales Superiores de Justicia de las provincias. Yo puedo comprometer una opinión personal, no puedo comprometer una opinión del Pleno no, pero sí nos gustaría escuchar a usted. Del tribunal que integro, pero obviamente que usted se dará cuenta por mi opinión cuál sería mi actitud. Entiendo que si siguen el criterio que usted tiene, tranquilamente podríamos pensar en un escenario donde la Corte de Santa Fe desconoce una convocatoria de la Corte Nacional. Podría ser. Es durísimo este testimonio. Porque de verdad necesitamos un país en serio, un país ordenado, un país donde las leyes signifiquen algo, donde la Constitución signifique algo, donde haya división de poderes, donde sepamos con qué reglas jugamos. Y lo están rompiendo todo. Todo. Quiero compartir también, vinculado a García Mansilla, un archivo que rescató la colega Luciana Bertoia ayer, de Victoria Villarroel. En una de las pocas entrevistas que dio, en este caso en TN, y escúchenla porque habla de García Mansilla, mirá. A Mansilla lo conozco. Sí, a García Mansilla lo conozco. Bien. Che, no me digas la verdad, porque parece que soy una falluta. García Mansilla a García Mansilla lo conozco, es un constitucionalista de fuste. Para los que somos abogados es wow. Wow. Sí, García Mansilla es wow. Es impresionante. Vale. De hecho, cuando el gobierno presenta, el Ejecutivo presenta el DNU, yo le pedí a García Mansilla si me podía explicar bien y hacerme recordar qué era el DNU, las condiciones y demás, porque vos pensás que constitucional es una materia que en mi caso yo la estudié en el primer... O sea que García Mansilla la asesoró a la vicepresidenta con el DNU 70-2023 y ahora como juez de la Corte va a tener que resolver si ese DNU es constitucional o no. Mirá vos. Mirá vos. Digo, a esos niveles de ilegalidad estamos, ¿eh? Y ayer, en medio de todo esto, la Corte sacó más de 150 fallos y en 4 ya aparece la firma de García Mansilla. Ponelo que se vea, ahí lo marqué en amarillo. El tipo ya está firmando fallos en la Corte Suprema. No tenía ni acuerdo, ni pasó por la comisión del Senado. Y ayer ya firmó 4 fallos. No importa de qué son, ni de qué dijo, ni nada. O sea, hay un tipo usurpando un cargo y otros 3, Rosengren, Rosati y Lorenzetti, aceptando que el tipo usurpe el cargo al lado de ellos. Un tipo que había escrito en su tesis de posgrado que esto no se podía hacer. Es inaceptable que el presidente pueda ejercer el poder legislativo conferido al Congreso, escribió García Mansilla en su tesis titulada Crisis en la separación de poderes, el caso argentino. Escribió García Mansilla, si el presidente puede eludir a la oposición del Congreso a través de los DNU, entonces el sistema democrático de Argentina está condenado. Bueno, sí, está condenado el sistema democrático, pero usted, García Mansilla, está firmando fallos en la Corte Suprema a partir de un decreto por el cual el presidente le pasó por encima al Congreso y usted escribió que eso condenaba al sistema democrático argentino. Esto es inviable. Es inviable tener un presidente ilegal. Y repito, no es ilegal en cómo llegó al gobierno, es ilegal en su práctica de gobierno. No se pueden hacer acuerdos con el FMI por decreto. No se puede gobernar por decreto, no se pueden nombrar jueces de la Corte por decreto. Pero no lo hace solo. Obviamente la Corte Suprema lo avala. Obviamente el Poder Judicial permite que los Caputo
sigan dando vueltas. También hay una responsabilidad de la oposición de pensar que en esas negociaciones chiquitas, por un carguito, iban a obtener algo. Los pliegos de García Mansilla y el hijo efectivamente hacía más de un año que estaban en el Congreso. Y la oposición tendría que haberlos rechazado de plano. De plano. En especial el pliego del hijo. En especial el pliego del hijo. Y no lo rechazó porque estaba negociando. Porque decía, no, pará, yo te apruebo al hijo en la corte, pero vos dame una jueza en la corte, le decían desde el kirchnerismo. Pensando que alguien le iba a dar a Cristina un lugar en la corte, o la Procuración General de la Nación, o lugarcitos. Dejen de negociar pavadas, hagan su laburo. Porque los mismos que estaban negociando tienen la lista de los que fugaron durante el gobierno de Macri. Podrían haber estado laburando en esa lista y no negociando pavadas, que terminan así, con una corte ilegal y con un presidente que se maneja de forma ilegal. Bueno, hoy tenemos un país roto legalmente, roto, con jueces que dicen no vamos a cumplir los fallos de la Corte Suprema, con un presidente que dice y anuncia que va a violar la ley. Ese es el país que tenemos en este momento. Bueno, no solo hay que dejar registro, sino hay que empezar a ponerle freno a Javier Milei, un presidente ilegal. Explicar los hechos y su importancia.